Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la fase medir. En este caso, nuestra frase va a ser estableciendo la línea base del desempeño. Como bien sabemos, la medición es el corazón de todos los datos. Lo que no se pide, lo que no se mide no se puede mejorar. En la fase medir nos permite cuantificar la realidad del proceso antes de intervenirlo. Esto quiere decir para ver qué parámetros tenemos bien, qué parámetros están mal, para recopilar estos datos que luego nos van a servir para dar un veredicto final. Incluso para saber desde dónde partimos y hasta dónde queremos llegar, desde dónde está el inicio y a dónde llega la meta. Por ejemplo, como hemos mencionado antes, en un caso donde queremos llenar a cierto producto o a cierta cantidad, tenemos que saber hasta cuánto lo hemos llenado en veces anteriores y recopilar todos esos datos, ese compendio de datos para poder analizarlos. Bueno, como mencionaba antes, ¿qué es la fase medir? Bueno, es cuantificar el problema. En esta etapa se recolectan datos precisos para entender la magnitud del problema, el problema que identificamos en la fase anterior, que fue definir. Este es el momento de convertir percepciones en números reales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos viendo un error, no solo saber que existe un error, sino tener la medida del error, ver qué tanto afecta, ver hasta dónde llega el error e incluso ver qué otros errores ocasiona este problema raíz. Establecer el punto de partida. Bueno, si no tenemos una línea base, no podemos demostrar la mejora, no podemos demostrar a dónde queremos llegar, ni podemos justificar el proyecto que se esté realizando. En este caso, pues la línea base es tan importante como la meta a la que apuntamos. Esto también para poder crear comparaciones del antes y después de qué tanto beneficio trae un proyecto a la empresa, ¿verdad? Bueno, los objetivos de la parte de medición, uno es validar el sistema, es asegurar que los datos recolectados son confiables y que el sistema de medición no introduce errores. Esto quiere decir que todos los datos tienen que ser reales, no puede haber ningún dato que sea inventado o no debería existir ningún dato que no coincida con lo que estamos hablando o con lo que estamos midiendo. Otro también es medir el desempeño, determinar la capacidad actual del proceso e identificar las brechas respecto a los requisitos del cliente. Esto quiere decir, por ejemplo, si una máquina se está utilizando al máximo desempeño o si estamos obteniendo lo mejor de esa máquina por la energía que consuma o por el precio de la misma máquina o por el valor que va devaluándose la máquina, aprovechar al 100% todo lo que nos pueda dar. Y otro objetivo más es recopilar evidencia. Bueno, pues obtener información suficiente para realizar el análisis de causa, para ver la causa raíz como mencionábamos en la fase de definir, que sin identificar este objetivo pues no podemos saber a qué queremos llegar. Entonces es muy importante recopilar toda esta evidencia para no solo tenerlo en papel, sino ya tenerlo en datos reales. Bueno, aquí hay una corta metodología paso a paso que se puede seguir o se sugiere seguir. Es definir los KPIs, que son los índices de desempeño claves. Acá seleccionamos las métricas críticas para la calidad. Por ejemplo, el margen de error que se permite en cierto producto o en cierto llenado de productos. Por ejemplo, hablando de una botella, ¿cuántos mililitros pueden haber en una botella de error? Validar las mediciones, pruebas de repetibilidad y reproducibilidad. Por ejemplo, que el proceso se pueda repetir varias veces. La toma de medidas, que no sea complicado volver a replicar lo que hicimos una vez. El siguiente paso es recolectar, ejecutar el plan de recolección de datos en el campo. Esto se le pide pues básicamente a las personas que se mantienen en ese puesto la mayoría de tiempo, los que ya saben cómo funciona. Se les pide medir su trabajo, que pues no es una carga mucho mayor a la que ya llevan. Y la línea base, que es calcular la capacidad y estabilidad actual del proceso. Como mencionábamos antes, sin una línea base pues no sabemos hacia dónde queremos llegar. Ahora hablando del análisis del sistema, vamos a comparar la exactitud versus la precisión. Antes de confiar en los datos debemos verificar nuestra regla, ¿verdad? Por ejemplo, la precisión, qué tan cerca están las medidas entre sí, los intervalos que hay entre una medición y otra.
La exactitud es qué tan cerca estamos del valor real. Por ejemplo, si tenemos una media, qué tanto se aleja un dato de la media. Y evaluar la variación del equipo y del operador. Siempre existe el error humano, ¿verdad? Una medición incorrecta o incluso el instrumento que se esté utilizando para la medición a veces puede variar. No es perfecto o es exacto. Eh, Acá hay una imagen que especifica lo mismo que acabo de hablar ahora, como mencionaba antes, alejándose de la media algún dato, o incluso en este target podemos ver cómo se alejan los datos del centro, que en este caso sería nuestra media, representando lo que mencionaba antes. Ahora, una tablita para el plan de recolección de datos, también lo mencioné antes. El tiempo de entrega, el tipo de dato continuo, existen muchos tipos de datos también. Es válido y es importante identificarlos. En el ejemplo podemos ver la definición operacional, desde orden recibida hasta la firma del cliente. Y el muestreo, que sería n igual a 150 órdenes. En este caso, como menciona el ejemplo, pues agarramos 150 órdenes de muestreo. Muchas veces van a haber demasiados datos, los cuales pues recopilarlos todos va a ser muy difícil o analizarlos va a ser muy difícil. Entonces tomamos un muestreo siempre. También se puede mencionar tasa de defectos. Ese tipo de datos de atributo o también podría ser de cualidad. Piezas con rayones visibles a 30 centímetros. Por ejemplo, aquí mencionando ya sea una pieza de metal que tenga un rayón o un desperfecto de fábrica, pues se toma semanal una muestra para ver cuántos es que se dañaron. Y otro tipo de medición también podría ser el continuo de la temperatura, midiéndolo con la lectura del sensor central en un horno, por ejemplo, un horno industrial que esté fundiendo metales o incluso para todo este tipo de ferretería, medirlo cada 15 minutos para que la temperatura se mantenga al punto que necesitamos. Ahora las herramientas de diagnóstico. Histogramas revelan la forma y dispersión de la distribución. El diagrama de Pareto pues identifica el 20% de las causas que generan el 80% del problema. Este 20% es más fácil de identificar que identificar el 100% completo, incluso ese 80%. Con el 20% pues ya podemos conocer todo lo demás. Y los boxplot que son útiles para comparar variabilidad entre diferentes turnos o máquinas. Muchas veces hay máquinas que a pesar de ser la misma máquina no producen lo mismo o incluso por estar más lejos de cierto punto óptimo se alejan de la productividad que se necesita. Entonces pues siempre es importante compararlos para poder calibrarlos. Ahora, hablando de la visualización de la línea base, comportamiento histórico del proceso, los picos fuera de los límites indican causas especiales de variaciones que debemos investigar. Esto quiere decir que si llevamos una línea base y siempre se ha mantenido en esto y vemos variaciones, es importante tomarlo en cuenta y medirlo para saber exactamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, una máquina que dejó de funcionar o alguno de los pistones pues no está funcionando. Es importante tener siempre la medición para poder comparar el funcionamiento óptimo y un funcionamiento que no es estable. Ahora hablando de métricas de capacidad, pues nos dice que qué tan capaz es el proceso de cumplir con las especificaciones del cliente, considerando el centramiento y la variabilidad. Muchas veces queremos dar un dato exacto de cómo es que se va a realizar algo, pero siempre se necesita como ese intervalo o esa holgura de procesos para saber si se cumple realmente lo que pide el cliente o si siempre va a haber un error aceptable en alguna de las métricas. Ahora, de medir, analizar, con los datos validados y la línea base establecida, estamos listos para la siguiente fase que sería analizar. Ya no suponemos cuál es el problema, ahora tenemos evidencia estadística que respalda nuestras decisiones. Esto quiere decir que ya no solo decidimos por decidir o por conveniencia, sino que vemos los datos, tomamos los datos, los revisamos, los analizamos en la siguiente fase y es cuando podemos empezar a decidir y empezar a pensar en una solución viable. Muchas gracias.